12 años fue el terremoto más mortífero que ha pasado por la isla La Hispaniola, pero que desgraciadamente tocó, digo desgraciadamente no, desgraciadamente para la zona oriental de la isla, porque gracias a Dios de este lado no hubo mayores consecuencias, pero lamentándolo mucho, el terremoto del 2010 mató a más de 300.000 personas y dejó sin hogar a 1,5 millones más. La República de Haití conmemora un día como hoy el terremoto más mortífero en los últimos 200 años. A las 4:53 de la tarde de ese día, el país más empobrecido de América tembló y tembló fuerte por 35 largos segundos. Se trató de un terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, que generó una profundidad de 10 kilómetros y tuvo una serie de réplicas, siendo las más fuertes de 5.9, 5.5 y 5.1. El desastre debilitó enormemente el estado y causó un daño estimado en el 120% del PIB del 2009, es decir, de 7.900 millones de dólares. El terremoto destruyó el 60% del sistema de salud y a la fecha ni el hospital principal del país ha sido reconstruido. La demanda de atenciones médicas debido al gran número de heridos por el terremoto provocó que muchos de estos tuvieran que ser trasladados a República Dominicana y otras partes del mundo. Niños mutilados y decenas de hombres, mujeres y ancianos con extremidades o cráneos fracturados llegaron en caravanas al Hospital General Melenciano de Kimani. Haití se ganó el título de ser la nación más pobre y a 12 años de la tragedia no ha podido levantar cabeza por las catástrofes que han sucedido ese terremoto y las crisis política y económica y de seguridad que atraviesa el vecino país. Cuando el terremoto del 2010 fue considerado el de mayor magnitud en 200 años y se pensó de una situación tan catastrófica no podía repetirse en el 2021, 11 años después de esta tragedia, Haití fue golpeado nuevamente por un terremoto de mayor magnitud. El pasado 14 de agosto, un sismo magnitud 7.2 sacudió a la nación caribeña, especialmente en Los Cayos, dejando un saldo de 2.248 muertos, más de 300 desaparecidos y 690.000 personas damnificadas. Este evento telúrico supuso una pérdida del 15% del PIB de Haití, cuya economía se contrajo un 3.3 en 2020 y podría menguar, si esto es posible, un 1.3 adicional al finalizar este año. Además, destruyó infraestructuras críticas como viviendas e instalaciones de salud y educativa. Esto no fue igual de mortífero que el del 2010, pero se produjo en medio de la peor crisis política que ha sufrido ese país. Con el inicio de este terremoto que afectó grandemente no tan solo a Haití, aunque las cifras devastadoras fueron en esa vecina nación, afectó duramente a la República Dominicana, pues como país solidario y quienes somos lo que estamos más cerca, fuimos quienes colaboramos como nación trayendo a todas esas personas que fueron afectadas por esta catástrofe que impactó duramente a Haití. Desde ahí surgió toda esa hecatombe en la cual ha desembocado que ni siquiera a estas alturas, 12 años después, esta vecina nación se haya podido recuperar y continúan las crisis internas. Ya veíamos el año pasado como inclusive grupos que todavía se mantienen, inclusive hasta prófugos de la justicia, elaboraron todo un engranaje que acabó con la vida de quien fuera el presidente de la vecina nación y vemos que todavía Haití no ha podido salir de esa zona de afectación que ciertamente dejó este terremoto. 316.000 personas resultaron muertas y más de medio millón de personas fueron víctimas o resultaron heridas, de las cuales gran parte fue auxiliada por República Dominicana y los hospitales no tanto fronterizos sino como del centro de la capital, porque vamos a recordarlo también, fueron trasladados muchos de esos haitianos que inclusive para esa época no tenían la documentación, pero eso no valió porque el apoyo debía ser mutuo entre ambas naciones debido a esa situación. Hay que destacar la labor que en ese momento realizó obviamente el gobierno de República Dominicana
y las ayudas que nosotros como país pues hicimos en ese momento. De hecho fuimos el primer país en llegar a brindar esa ayuda, y sobre todo se destaca la labor que en ese momento incluso Gonzalo Castillo realizó sin ser ministro de Obras Públicas. No lo era en ese momento, simplemente era un empresario y brindó muchas ayudas a este vecino país, como también lo hicieron muchos empresarios. Y el hecho de que ustedes destaquen que en ese momento muchos haitianos lograron salir del país sin tener incluso una documentación. Yo lo quiero decir ya, aunque estoy tan seria, ¿verdad?, de manera jocosa, que a partir de ese terremoto, confieso que cuando aquí en República Dominicana, por ejemplo, sucede cualquier temblor, y en ese momento yo lo hacía, yo busco mi pasaporte, lo pongo en algo que tengo, que es como un colgante, entonces me duermo con él, porque nadie sabe si sucede, Dios nos libre, una catástrofe aquí, pues uno tiene que tener su documento para que sepan que uno se puede ir a Estados Unidos. De hecho, se Y recomienda yo esos eso. días, señores, lo hacía, y la gente a veces me preguntaban, compañeros de trabajo, y yo les decía, duerman con su pasaporte, porque si sucede algo, nosotros somos los primeros que no vamos a poder ir, porque vamos a tener los documentos arriba, o si te encuentran en unos escombros. Sí, aunque lo digo de manera jocosa, como bien dices, es algo que uno debe de tomar en cuenta, pero esa es una medida que uno debe de tomar en cuenta. Y como digo, de que entre las previsiones, porque nosotros somos una isla, y a nivel de lo que se puede representar, Dios nos libre, un maremoto, un terremoto, nosotros no tenemos como esas previsiones. Mira que aquí cuando se realizan, por ejemplo, simulacros, lo cogemos tan relax, y a veces incluso no hacemos lo que debemos hacer. Tú le preguntas a cualquier ciudadano dominicano qué debe hacer ante un terremoto, qué debería de hacer ante primero un temblor, y los dominicanos muchos no te saben decir. Pues sucede un temblor aquí en República Dominicana y tú ves que la gente se queda muy normal y coge las redes sociales y comienza a subir todo el mundo tembló. Pero me agrada, pero que nadie toma en los medidas. últimos años se han hecho los esfuerzos, al menos en el sistema de emergencias de la República Dominicana, para intentar disminuir ese desconocimiento de la gente. Aquí se pasaron más de 10, más de 15 años, y aquí no se hacía un simulacro de un sismo, o de un terremoto. O sea, resultaba increíble el desconocimiento tanto de las mismas autoridades, o esa falta de voluntad quizá política. Además de esto, sumado al desconocimiento de la gente, lo que favorecía que si se daba en República Dominicana cualquier tipo de catástrofe, no llevaba cundo.